Em, bueno, ya voy poniendo a grabar. Estamos en el capítulo 7 y hoy día seguimos, se llama El urgente anhelo del reconectar con lo femenino. Y la parte donde estamos, vamos a empezar, se llama La abuela araña. No sé si tiene alguien que va a poder leer hoy. Ahí está, Alicia logró conectar, creo. Eh, ¿quién puede leer hoy día? No sé si están disponibles ahí. Si no, yo empiezo. Si quieres, leo yo, Anita. Vero, está bien. Ok, Vero, Estoy en el gracias. celular, solo lo voy a rotar para poder ampliar la letra. Muy bien. La abuela araña. Cuando una mujer vuelve de su mundo subterráneo, arrastrando su saco de huesos detrás de sí, anhela ser acogida, abrazada y cuidada. Hay un deseo de acurrucarse en el regazo de una figura materna, sentirse protegida por sus brazos, consolada, oír las palabras, no te preocupes, no pasa nada. Los indios pueblo, Pueblo, nos hablan del viaje usual hacia arriba, desde las más oscuras profundidades, con el topo como escarbador. Cuando la gente emerge, se ve cegada por la luz y quiere volverse atrás. Entonces, una pequeña voz femenina les habla diciéndoles que tengan paciencia y que abran sus ojos poco a poco. Cuando al final los abren del todo, ven a la vieja y encorvada mujer araña, abuela de la tierra y de toda la vida. Ella les avisa sobre el peligro de caer en la tentación de pelear y de tener armas y del dolor que puede acarrear. También les habla del maíz y de cómo plantarlo y cuidarlo. Anhelamos esta cualidad de lo femenino que es compasiva y constructiva, que nos dice cómo cuidarnos a nosotros mismos y nos alerta sobre el peligro de enredarnos en peleas mezquinas y del deseo de dominar. La mujer araña se interesa por la gente, es preservadora de la vida, tejedora de redes, maestra y ayudante de los que luchan por terminar el viaje. Ella comprende la paciencia, cómo evitar salir a la luz prematuramente, manteniendo la atención y dejando que las cosas se desenvuelvan en su tiempo y a su ritmo apropiado. Sabe cómo plantar y cuidar las nuevas semillas. Estas cualidades de lo femenino en una mujer o en un hombre les ayuda a encontrar su verdadera humanidad. En el mito Hopi de la creación, la abuela araña juega un papel central en ayudar a la gente a descubrir el sentido de la vida. Cuando el espíritu solar creó el primer mundo inferior y puso en él criaturas vivas, no quedó satisfecho con su obra, pues le parecía que las criaturas no comprendían el sentido de la vida. Llamó a la abuela araña y le pidió que les preparara para seguir adelante. Ella así lo hizo. Les guió en su ascenso al siguiente mundo. Y estas mejoraron durante un tiempo. Pero de nuevo, la abuela araña fue enviada para guiarles al siguiente mundo superior. Ahí construyeron aldeas y sembraron la tierra, viviendo juntos en paz. Pero la luz era tenue y el aire frío. La abuela araña les enseñó cómo tejer y hacer objetos de barro, y por mucho tiempo les fue bastante bien. Luego empezó la discordia. Entonces, la abuela araña volvió y les dijo que tenían que decidir qué hacían y que aquellos que desearan cambiar debían seguir hacia arriba. Cuando con gran dificultad consiguieron llegar al umbral de la puerta del cielo, nadie podía ver la forma de traspasarla.
En ese momento aparecieron la abuela araña y sus jóvenes nietos dioses guerreros. Plantaron semillas que crecieron muy altas. La abuela araña instó a la gente a cantar sin parar. Esto ayudó al bambú a brotar y finalmente a llegar a traspasar la puerta del cielo. La abuela araña dijo a la gente que debía reunirse, juntar sus cosas y meditar profundamente qué debían cambiar antes de traspasar ese umbral, prometiéndoles que ella volvería. En el mundo superior, dijo, tenéis que aprender a ser auténticos seres humanos. La abuela araña y sus nietos entraron los primeros en el mundo superior, mientras la gente se establecía en este nuevo mundo. Ella les supervisaba. Estaba cerca de ellos para enseñarles cómo hacer aquello que necesitaban y les enseñaba rituales para traer luz y calor al mundo. Cuando todo estuvo completo, la abuela araña puso un lago sobre el agujero por el cual habían llegado y dijo a la gente cómo preparar sus viajes y qué esperar. Les recordó sus orígenes y les recomendó que conservaran sus rituales sagrados diciendo, solo se perderán aquellos que olviden por qué vinieron a este mundo. Nosotros, como los primeros hombres, necesitamos la introspección femenina y la sabiduría necesaria para ser seres humanos plenos. La abuela araña nos ayuda a recordar quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad como anfitriones en este planeta. Ella nos enseña, nos muestra canciones y rituales para recordarnos cómo honrar nuestra conexión con los siglos de la naturaleza. Si nos sentimos profundamente conectados con todas las especies, no dominaremos y destruiremos a los otros. Hace varios años entrevisté a Colin Kelly, un artista y ritualista de Nuevo México, para un proyecto en el que yo estaba haciendo la fotografía y que se titulaba La mujer en cambio, rostros contemporáneos de la diosa. Me habló de una imagen visionaria que tuvo de una anciana que me recordó a la abuela araña. Mientras peregrinaba a un lugar sagrado en Arizona, tuve una experiencia visionaria de una mujer muy anciana que salió del cañón en dirección a mí y me enseñó muchas cosas. Una de ellas era una telaraña espiritual que se estaba deshaciendo. Esta telaraña estaba hecha de ofrendas y ceremonias que se habían realizado durante miles de años. El mensaje que traía era que para mantener esta telaraña de vida, las mujeres que han estado intentando mantener vivas estas tradiciones están ahora conectando de una forma telepática con mujeres y hombres de todo el mundo que comparten su sintonía con la ceremonia. La vida se verá amenazada si se destruye la telaraña. ¿Ahí? Sí, bueno, hacemos una pausa. Comentarios, ¿verdad? Ay, qué impresionante, qué maravilloso. Mira, uno de joven se desespera por saber a qué vino este mundo. Yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando tenía 20, 22 años, yo me sentía empoderada para hacer mi misión en este mundo. El problema era que no sabía cuál era, ¿verdad? Y creo que ya después, ahorita que ya casi con 54 años, realmente yo yo creo que todos nos meten de pequeños en la mente que uno debe dejar la gran huella en la vida, ¿verdad? Y entonces uno se esfuerza. ¿Qué es la gran huella? Bueno, ser muy famoso, ser como la Madre Teresa, por ejemplo, ¿verdad? Ser como Gandhi. Y sucede que la gran mayoría de habitantes no somos así. Somos comunes y corrientes, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es nuestra misión de seres comunes y corrientes? ¿Cuál es el sentido de la vida de nosotros, ¿verdad? Y me encanta la idea de la telaraña,
porque primero es construir, o sea, tejer, ¿verdad? Ese tejer es maravilloso, pero para tejer hay que aprender a tejer, porque podemos tener los materiales, pero no sabemos cómo tejer. Entonces ahí está la sabiduría. Para mí, tejer se va a convertir, según este cuento, en un ritual, ¿sí? En un ritual maravilloso en el que, ¿qué es lo que vamos a crear con nuestro tejido? ¿Qué le vamos a poner? Aquí en Guatemala, pues ustedes han visto muchos tejidos, muchos bordados. Las blusas de las mujeres se llaman huipiles y están bordadas con imágenes de la naturaleza y de la mitología y de la espiritualidad maya. Entonces, en un huipil, uno carga una historia, ¿sí? Se tarda muchos meses tejiendo, bordando primero tejiéndolo en telar de cintura y después bordándolo. Entonces tardan muchos meses porque ahí se escoge qué es lo que se va a poner. Flores, imágenes del maíz, de las plantas del maíz, que aquí se llama milpa, imágenes del libro sagrado que se llama el Popol Vuh. En fin, es un escoger, ¿verdad? Entonces pues los que admiran estos tejidos dicen es una obra de arte, pero más bien es una obra de la vida. Entonces, cuando habla de la abuela araña, ¿verdad? Que dice a estas personas, aprendan los rituales, les enseña a tejer, les enseña a hacer cosas de barro. O sea, es una preparación, es una capacitación hermosa, porque es con las cosas naturales, con las cosas que están a la mano. Y esas cosas naturales, comunes y que están a la mano, se convierten en el sentido de la vida cuando decidimos qué tipo de redes vamos a construir, con quién conectarnos, ¿sí? Para mí ahorita es tan importante haber decidido con quién conectarme en la vida. A veces he tenido que romper mi red porque hay hilos muy débiles o hilos que no concuerdan con la armonía de mi telaraña y he tenido que volver a tejer. ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Creo que estoy en ese camino y primero que las cosas que yo construya y que haga realmente mantengan lo que dice también el cuento, ¿verdad? Que no me olvide de ser humano. Y una de las cosas, de las características del ser humano es el amor, la cualidad del cuidado al otro, ¿verdad? La justicia, la solidaridad, tantas cosas que podríamos decir así, ahí, ¿verdad? Entonces, para mí el sentido de la vida es no olvidarme cada día en ser un ser humano. Porque si yo me comprendo como ser humano, ya lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Es decir, yo voy a ser solidario, es decir, yo voy a buscar la paz, constructora de paz, es decir, yo voy a ver por el prójimo, es decir, yo voy a ver por la naturaleza, voy a descubrir mis raíces, ¿verdad? Voy a meter ahí mis pies en esas raíces y no me voy a olvidar, pero también me voy a estirar hasta salir de la oscuridad donde he vivido también, ¿verdad? He vivido en oscuridades. Entonces, para mí, al descubrir este sentido de la vida, no olvidarme de ser humano. Entonces, ya lo que venga a nuestra vida, nosotros vamos a ser capaces de responder a eso, ¿verdad? Si hay una situación de emergencia, si hay que ayudar a una mujer, por ejemplo, violentada, yo voy a tener herramientas, ¿verdad? Y quizá nadie sepa eso y no importa, no necesito ser famosa, solo necesito mantener mi humanidad, ¿verdad? Entonces construir esa telaraña es construir la humanidad, la fortaleza de la humanidad. Por eso decía ahí, si la hacemos, no vamos a tener necesidad de destruir a las personas, ¿verdad? Entonces fue muy lindo leerlo, me encantó. Gracias, Anita. Gracias a ti, Vero. Gracias por
por tus comentarios también, que son muy, muy sabios. Me hizo acordar de Viktor Frankl, que habla del sentido de la vida, ¿no? Entonces, Sí. Viktor Frankl. Ajá, sí, 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 el hombre en busca del sentido. Del Ajá, sentido, exacto. ajá. Entonces, tener el sentido es encontrar tu propósito, ¿no? Y ese propósito va cambiando en la vida, ¿no? Pero, ¿por qué va cambiando? Porque nuestros objetivos al inicio, como tú dices, ¿no? Cuando somos jóvenes queremos estamos aún dentro de este ego, ¿no? De crecer, de ser importantes, ¿no? Hasta que ven la crisis de la media-edad. Yo creo que a todos nos pasa. Sí, 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 es Eh, cierto. y Las ahí crisis son buenas. sí, y ahí es cuando, yo creo que ahí el capítulo, esta parte inicia justo cuando habla de esto, ¿no? Cuando va a la oscuridad. Entonces, en estas crisis, en estos momentos de crisis, es cuando vamos a buscar cuál es mi sentido real, ¿no? Cuál es el sentido más profundo, ¿no? Y uno no se puede olvidar el propósito de que más espiritual de lo que estamos haciendo acá en este planeta, ¿no? Es como que Exacto, preservar la vida. exacto. Sí, Eh, es cierto, si uno no tiene sentido de vida, se hunde, uno se deja ir, pues, y se pierde en la tristeza, en la depresión, en el sinsentido de cómo el mundo ahora está funcionando. Es que esto no tiene sentido. Entonces, si uno encuentra su propio sentido de la vida, lo que lo sostiene, lo que lo mantiene a flote. Para mí, yo en la universidad que trabajo con jóvenes, ¿verdad? Que los muchachos estudian solo para vivir, pues para trabajar y tener cosas materiales y no tienen un sentido de vida profundo, porque ahora eso está pasando y me da tanta tristeza porque vivir por vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que las personas descubran el sentido de su vida, que es lo único que lo va a sacar a flote a uno? Y eso sí, como tú dices, es a nivel muy espiritual, ¿verdad? Ujú. eh, ¿Algún otro comentario? A ver si alguien más quisiera comentar. Alicia, te escuchamos. Buenos días, Alicia. Hola Anita, buenos días chicas. Eh, Como ustedes saben, yo siempre como que aterrizo todo lo que leo a mi realidad personal y yo siento y me ha llegado esta lectura profundamente y, y creo que me voy a poner un propósito de reconstruir nuestra propia telaraña familiar, porque a veces la familia está dispersa, no nos comunicamos como debe ser. Estamos todos tan inmersos en nuestras propias situaciones, en nuestras propias cosas, y no tenemos tanto contacto como debería ser, y ser el núcleo, reconocer nuestras raíces, volver a ver todo lo que fue, todo lo que construyeron nuestros abuelos, nuestros padres. eh, Tengo tíos que no lo he visto, yo creo que 40 años, muchos fallecieron, no los vi, y como que se ha dispersado y el sentido este de familia y de la telaraña que uno tiene, uno mismo no la reconoce. Entonces me tocó profundamente, lo aterricé a mi realidad y creo que es un bonito, bonito mensaje que nos deja y teniendo esa base, a lo mejor estamos más preparados como para después proyectarnos al mundo que nos rodea y seguir en el ideal que propone esta lectura. Así que doy gracias por eso. Gusto de verlas de nuevo. Las había echado de menos. Gracias, Anita. Gracias a ti, Alicia. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No seguimos un poquito más con la lectura? Hoy día mis A mí me pequeños. hizo acordar a Charlotte la araña. No sé si llegaron a ver una obra, un dibujo que era de niña, donde hablaba justo de las cualidades de Charlotte, que hizo su amistad con el cerdito. Y ella le enseñaba a tejer los lazos de amistad en, en función de la vida, ¿no? Y es un poco lo que es lo femenino, ¿no? La mujer enseña a través de sus actos y de su actuar al otro
no necesariamente a otra mujer, sino en términos general, a eso, a buscar sus propias fortalezas y sus propios lazos para sobrevivir en la vida. Eso me gustó del cuento. Gracias, Sus. ¿Alguien más comentario? Si no, seguimos un poquito más con la lectura. ¿Quién gustaría de hacer la próxima o continuar con la lectura, por favor? Si quieres yo te ayudo, Anita, o colaboro. Está bien, Anita, gracias. Lo femenino como preservador. La preservación de la vida es un aspecto de lo femenino positivo, ya está encarnado en una mujer o en un hombre. Lo femenino positivo tiene que ver con la afiliación y la interconexión con la reunión de comunidades para trabajar por el bien común. Lo femenino ve similitudes entre todos nosotros, como los primeros hombres necesitamos la introspección femenina y la sabiduría necesaria para ser seres humanos plenos. La abuela araña nos ayuda a recordar, recordar quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad como anfitriones en este planeta. Ella nos enseña, nos muestra canciones y rituales para recordarnos cómo honrar nuestra conexión con los ciclos de la naturaleza. Si nos sentimos profundamente conectados con todas las especies, no dominaremos y destruiremos a los otros. Hace varios años entrevisté a Colin Kelly, un artista y ritualista de Nuevo México, para un proyecto en el que yo estaba haciendo la fotografía y que se titulaba La mujer en cambio, rostros contemporáneos de la diosa. Me habló Alicia, de un... espera un ratito que yo creo que de nuevo está repitiendo la página. A ver. Sí, perdón. A ver si salí. Ahí está. Termina acá. ¿Empiezo de acá? Sí, porque la página estaba repetida. Vamos. Ya, ok. Empieza de nuevo, por favor. Lo femenino como preservador, perdón. Ok. Lo femenino como preservador. La preservación de la vida es un aspecto de lo femenino positivo, ya esté encarnado en una mujer o en un hombre. Lo femenino positivo tiene que ver con la afiliación y la interconexión con la reunión de comunidades para trabajar por el bien común. Lo femenino ve similitudes entre todos los seres y muestra compasión y piedad. También exige protección para los jóvenes y menos afortunados. Kate Colvist, una artista alemana, representó al trabajador explotado y desprotegido, las alegrías y penas de la maternidad y los horrores de la guerra en una forma que encarnaba el aspecto preservador de lo femenino. En sus carteles, los niños de Alemania están hambrientos, nunca más guerra y la semilla no se destruirá, protestaba por la destrucción sin sentido de vidas humanas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su escultura, Torre de Madres, muestra la protección fiera y desafiante de lo femenino con las fuerzas que amenazan a sus pequeños. Tras la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, expresó el duelo de un pueblo entero en los padres. Durante el horror y la angustia de la Alemania nazi, Colwitz se anima a sí misma y a los demás a no perder la fe, pintando tiernos retratos de madres e hijos para recordar a todos el calor de las relaciones humanas. Sentía que su trabajo tenía el propósito de ser eficaz en este tiempo en el que la gente está tan impotente y necesitada. En Francia, Romain Rolland calificó el trabajo de Colwitz como el mayor poema alemán de su época. Escribió: esta mujer de corazón valeroso ha contemplado a los pobres, les ha tomado en sus brazos maternales con una compasión solemne y tierna. Ella es la voz del silencio de los que han sido sacrificados.
como el aspecto de lo femenino encarnado por Quan Yin, Colbitz oyó el clamor del pueblo. Lo femenino como creador, Oshun, y la mujer en cambio. La mujer que ha realizado el descenso ha experimentado el aspecto devorador y destructor de lo femenino al servicio de la muerte y de la renovación de sí misma. Después de la sequedad y aridez experimentada durante esta separación de la vida de arriba, anhela el aspecto húmedo, verde y jugoso de lo femenino creativo. La mujer que se ha sentido desgajada de su naturaleza femenina puede empezar lentamente a reclamar la persona que ella es, a medida que siente el aflujo de la creatividad. Esta renovación puede ocurrir en el jardín, en la cocina, decorando la casa, en una relación tejiendo, escribiendo o bailando. Su sentido de la estética y de la sensualidad se despierta a sentirse refrescada por el color, el olor, el sabor, el tacto y el sonido. Ochum, la diosa del amor, del arte y de la sensualidad del occidente africano, nos enseña la belleza y la creatividad. Luisa Teich, una sacerdotisa de Ochum, en la tradición africana de Yoruba Lukumi, la describe como el lugar donde las aguas del río se encuentran con el mar. Ella no es solo el amor erótico en la pareja, sino el amor que dio el impulso original a la creación. Ella está en cada lirio acuático, en cada torrente y en los ojos de cada niño. Gracias a ella podemos existir en el mundo sin miedo. Ella hace la vida más soportable. Ella encarna todo lo bello, lo que inspira a la gente a tener grandes sueños para crear exquisitas obras de arte y usar de verdad sus sentidos. Cuando entro en trance y creo algo que sirve a los demás para abrirse, sé que ella está allí. Cada vez que estoy cerca de un río de preciosos guijarros, la veo clara y nítidamente. En la mitología navajo, la mujer, en cambio, es la creadora. Ella es la tierra y el cielo, la señora de las plantas y del mar. Ella va más allá del aspecto materno de la madre, es la creadora femenina. Ella creó a los primeros seres humanos a partir de la piel que se desprendió al flotar varias partes de su cuerpo. Está en eterno cambio y evolución. Sus movimientos cósmicos cíclicos, el envejecimiento cada invierno y el resurgimiento de una hermosa joven, cada primavera la convierte en la esencia de la muerte y el renacimiento, muestra de la continua restauración y rejuvenecimiento de la vida. Se dice que allí donde la creatividad masculina tiende a avanzar siempre hacia adelante, la creatividad femenina tiende a girar sobre sí misma, no de forma circular, sino más bien en espiral. Este constante cambio está en constante cambio. A través de la danza, la mujer en cambio crea. Esta mujer de belleza increíble crea belleza por doquier que va. Lleva un vestido de conchas blancas y de turquesas y danza un ritual de pubertad para todas las jóvenes navajo. Esta danza se describe en el canto de la primera ceremonia de la pubertad. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Mujer de la concha blanca se mueve. Con zapatos de blanca concha se mueve. Con zapatos adornados con negro se mueve. Los cordones de sus zapatos de blanca concha se mueve. Con medias de concha blanca se mueve. Con falda de volantes de blanca concha se mueve. Con cinturón de blanca concha se mueve. Con falda de blanca concha se mueve. Con pulsera de concha blanca se mueve. Con collar de blanca concha se mueve. Con pendientes de blanca concha se mueve. Sobre ella danza exquisitamente un pájaro macho azul. Canta con voz bella, se mueve.
Ante ella todo es hermoso, se mueve. Tras ella todo es hermoso, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Esta capacidad de moverse con el impulso creativo sin intentar forzarlo es un aspecto de lo femenino que solo ahora estoy empezando a conocer. Las hijas del padre, como yo, tienen dificultad en dejar que las cosas sucedan solas. Nos gusta controlar los acontecimientos y su ritmo. La espera del resultado y la incertidumbre de este nos crean una gran ansiedad. Hay una cualidad de lo femenino que crea. Esta mujer de belleza increíble crea belleza por doquiera que va. Lleva un vestido de conchas blancas y de turquesas y danza un ritual de la pubertad para todas las jóvenes navajo. Ay, Alicia, Esta, perdón, que te repite de nuevo. Perdón. Hay una cualidad de lo femenino que permite, aquí está. es verdad, que permite que las cosas sucedan dentro de un ciclo natural. La gente que trabaja a niveles profundos del inconsciente en terapia y en proceso creativo sabe que hay fases tanto de quietud como de renovación y que ambas deben ser respetadas, protegidas y concedidas el tiempo necesario. No se puede forzar el nacimiento. La confianza en el misterio de la manifestación es una de las enseñanzas más profundas del viaje femenino. El refinamiento del vaso. Creo que quedamos acá un poquito. A ver, comentarios. A mí lo que más me impresionó de esta lectura, de esta parte, fue la frase donde dice que uno pierde la paciencia de esperar a que sucedan las cosas. Y la verdad, las cosas que yo me he pillado en que quiero que las cosas sucedan rápidamente y todas las cosas tienen un ciclo. Y nos pasa a veces con los hijos o con el mismo pareja o con los hermanos, con las personas que no tienen relación, a esperar las fases de cada uno. Entonces, y nos apuramos a esperar que sucedan milagros rápidamente. Así que, no sé, a mí me llegó esa parte, o así lo interpreté yo. Eso, Anita. Está súper bien porque es esto el contacto con el femenino vuelve en esperar este ciclo de la naturaleza, ¿no? Que este tiempo que necesita para germinar, para estar en la oscuridad y para que renazca. Y nosotros, en nuestra sociedad que vivimos, estamos apurados, estamos en enfocarnos en los resultados, en querer que todos estén en el mismo camino, pensando todo no, es como que la eficiencia, los resultados, que todo sea muy racional, al invés del sentir, del conectar. Está perfecto. Y es justo esto de lo que se está hablando, ¿no? Que en este movimiento y que describía la danza yo creo que de Oshun, ¿no? Que es de esta danza circular que hacen en estas tribus africanas y en estas religiones africanas donde se va este círculo que también es la espiral de la mujer que está diciendo, ¿no? El hombre va como la espada, en el camino recto, ¿no? Hasta adelante. La mujer va un camino en espiral. Ahí está. Alexa, ¿sí te escucho? Hay que abrir tu micrófono, Alexa. Alexa, está sin micrófono. A ver. Ahí. Hola chicas, qué lindo verles. A mí lo que me llamó la atención es esta cuestión de que la creatividad requiere quietud para reactivarse nuevamente, ¿no? Para nuevamente comenzar. O sea, es tan importante por eso es tan importante esta conexión con la naturaleza, porque la naturaleza nos enseña lo que decía Alicia, ¿no? Que todo requiere un ciclo y que hay que tomar una pausa y que hay que aquietar la mente y que es necesario tomar ese respiro para nuevamente comenzar. Pero
hay una particularidad inmensa que tenemos, o sea, muy grande, ¿no? Las mujeres, que vemos, nosotros tenemos una perspectiva de abanico. O sea, vemos el mundo como la oportunidad de transformar a la vez varias cosas. Y vemos la vida así. O sea, nosotros tenemos esa capacidad increíble de mientras estar cocinando, podemos estar controlando la cuestión de la limpieza podemos estar controlando qué es lo que nos falta de trabajo, qué es lo que le falta a los hijos. O sea, somos una gama a veces inacabada de las cosas que queremos y podemos abarcar, ¿no? Pero eso genera un desgaste inevitable, un desgaste que llega a lo profundo, al alma. O sea, me doy cuenta de esto por mi experiencia propia. El no aquietarme, el no tomar una pausa, el saber que es necesario regresar a mí cuando me encuentro ofuscada por algo, es importante, es medular hacer eso, ¿no? Tener esta capacidad también de aquietar la mente. Yo le digo aquietar, mejor dicho, yo le digo llegar al vacío. Y eso nos permite muchas veces la meditación, saber que regresamos a este origen necesario de tomarnos a nosotros mismos, de saber que estamos con nosotros, que regresamos a nosotros. Entonces, eso creo que es fundamental, enseñar cómo es transmitir a los pequeños, a los jóvenes. Mi hija está con una responsabilidad muy grande, que es está siguiendo el doctorado, una exigencia muy grande. Lo primero que le digo antes de saludarle, mi hija, ¿te diste el respiro? ¿Cómo fue el respiro? Respiremos juntas, porque es importante darnos cuenta que en medio de todo, la vida es eso, tomarnos el derecho de respirar y de pausar y de aquietar. Eso nada más. Gracias. Gracias, Alexa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario acerca de esta parte? Bueno. Ok. Seguimos un poquito más con la lectura entonces. Si deseo me... Ah, perdón, Claudia. Ahora te veo. Sí, ahí está. Sí, te escuchamos. Sí, para leer. Ok, para leer. ¿Quieres hacer la Sí, lectura? sí, Ok. señora. Ah, listo. Gracias, Claudia. Muy amable. Bueno, Ahí está. el refinamiento del vaso. ¿Le puedes agrandar un poquito? ¿Haz el favor? Por ahí, gracias. Eso. El descubrimiento del ser, en vez de hacerse de la sagrada tarea de lo femenino, en los sueños y en el arte, muchas mujeres están reclamando hoy en día la imagen del vaso, que habla del aspecto introvertido de lo femenino. El Vesica Piscis, vaso del pez. Es el símbolo de lo femenino como recipiente tanto en las religiones paganas como en la cristiana. Joan Susterland habla de refinar el vaso, que es nuestra vida, la meditación. Y esa clase de trabajo solitario refinan el vaso desde dentro. Y el ritual comunal, el unirse y el celebrar con otras mujeres lo refinan desde fuera. Tenemos que seguir trabajando en ese vaso porque la cualidad de ese vaso determina lo que pasa dentro de él.
la naturaleza de la transformación que puede darse. Tenemos que prestar atención a ese proceso de refinamiento, de forma que el vaso pueda aceptar lo que se le da, lo que llega a través de él. El refinamiento ocurre tanto dentro como fuera hasta que se convierte en un vaso transparente, hasta que las paredes se encuentran, y es sencillo. No es complicado, pero es difícil y exige un auténtico compromiso. Se, se exige aceptarse, quedarse con uno mismo y no hacer para autojustificarse. Es una disciplina que no recibe aplauso del mundo exterior. Cuestiona la producción en sí misma, política y económicamente tiene poco valor, pero su sencillo mensaje encierra sabiduría. Si puedo aceptarme como soy y si estoy en armonía con lo que me rodea, no necesito ser mujer, un viaje, producir, promocionar o contaminar para ser feliz, y ser no es pasivo, requiere una atención concentrada. Valerie Burstyn, una artista de Nuevo México, crea vasos espirituales que hablan a este aspecto activo del ser. El vaso espiritual que creó es una conexión conmigo misma como vaso, buceando en mí misma y dándome cuenta de que todo lo que necesito está dentro de mí. Soy un vaso increíble, un vientre enorme y maravilloso, totalmente autocontenido. No importa dónde me halle, tengo mi hogar en ese vaso. A través de mi trabajo quiero romper con la pasividad que nuestra cultura actual atribuye a los vasos. Quiero reclamar el sentido de los tiempos paganos en los que el vaso era un instrumento muy activo, era transformador, se usaba para curar y siempre lo hacían las mujeres. Tal vez se debe a que las mujeres entienden lo que significa ser un vaso, entienden lo que significa permitir que suceda la transformación en sus vientres. Si recibes el apoyo y el respeto que necesitan las mujeres, dan a luz la sabiduría, y nuestro planeta Gala necesita esta sabiduría de ser conscientes para llegar a una relación correcta con todas las especies vivientes. Nuestra acción desconsiderada ha creado una increíble destrucción en esta tierra. Ese es el motivo de que es tan importante definir los conceptos de héroe y heroína actualmente en nuestra vida. La aventura heroica no consiste en lograr el poder sobre el otro, en la conquista y la dominación. Es una búsqueda del equilibrio en nuestra vida a través del matrimonio de los aspectos femeninos y masculinos de nuestra naturaleza, y la heroína de nuestro tiempo tiene que enfrentarse con su miedo a reivindicar su naturaleza femenina, su poder personal, su capacidad de sentir, sanar, crear y cambiar las estructuras sociales y dar forma a su futuro. Nos trae sabiduría sobre la interconexión de todas las especies, nos enseña a vivir juntos en este vaso global y nos ayuda a reivindicar lo femenino en nuestras vidas. Lo anhelamos. Lo urgente, bueno. Oh gran abuela, he sido hija de mi padre, así soy una hija de mi madre. Oh madre, perdóname,
porque no sabía lo que hacía. Oh madre, perdóname como yo te perdono. Oh abuela, oh bisabuela, estamos viviendo a casa. Somos mujer, estamos viviendo a casa. Gracias, qué lindo. Gracias, Claudia. ¿Quieres hacer algún comentario, Claudia? Pues lo del vaso, pues según si uno como lo mire, ¿no? Está lleno, vacío. De eso tenemos que encargarnos nosotras, ¿sí? A veces nos fijamos más hacia afuera y digo yo para todo está dentro de nosotras mismas, saber manejar pues lo que se nos vaya presentando en la vida, como tener mucha sabiduría, diría yo. Sí, eso diría yo. Gracias, Gracias. Claudia. Gracias. Qué bonito, ¿no? Yo creo que esta parte que ha leído Claudia es como que resumen tantas cosas, hay tantos conceptos que están ahí dentro de lo que ella ha leído. Es muy junguiano lo que ha leído. Está, toda la teoría de Jung está ahí dentro de esta parte, porque hace muy bien esta diferencia entre lo que es mujer, hombre, femenino, masculino, ¿no? Es como que siempre tenemos esta confusión y ambos tenemos el femenino y el masculino en nosotros, ¿no? Entonces, cuando habla de este aspecto femenino, es este aspecto de acoger, del vaso, ¿no? De ser un recipiente, de estar acogiendo. Y el masculino es esta acción que va hacia adelante, ¿no? Va perforando, no importa dónde pasa, ¿no? Es como que es el resultado, es llegar al punto donde uno quiere llegar. Entonces, al balancear esto en nosotros, al atingir esta unión del masculino y del femenino, uno puede hacerlo de una forma donde va a preservar el medio ambiente, donde vamos a tener más cuidado con la naturaleza, estos ciclos y todo este cuidado que tiene el femenino, ¿no? Este materno, este recipiente. Entonces, está súper bonito esta parte, me encantó. Quiero escucharla. A ver, Jenny, ahí está. Jenny, perdón. Buenos días, ¿cómo están? Eh, Anteriormente cuando Alicia leyó, hubo una parte que así como que me creó cierta pregunta cuando se refiere a que soy hija de mi padre, al haberse vuelto impaciente, eh, con ansiedad, con querer lograrlo todo pronto. Y ahora en esta segunda parte o tercera, habla que por fin volví a ser hija de mi madre. Entiendo que no es un tema tan literal, que es un tema arquetípico lo que nos están indicando, pero creo que también tiene que ver ese resultado con el vínculo que desarrollamos en nuestras familias, ¿no? Por lo general, en mi caso, eh, yo me sentía muy relacionada con mi papá. Entonces, y con esta lectura estoy evidenciando y diciendo, sí, cierto, em, me sentía más hija de mi padre que de mi madre. Me cuesta reconocer a mamá en muchos aspectos, o sea, el, se podría decir el logro o el elogio, la luz, es cuando hablo de papá. Cuando hablo de mamá me cuesta bastante. Siento que a veces hay un juicio constante, el cual estoy tratando de entender y de superar, porque yo también soy madre. Y en la actualidad me siento como dice, en el centro de la observación con mis hijos, que son adolescentes, ¿no? O sea, hay un juicio constante hacia mí. Pero volviendo a lo nuestro, que es de la mujer, me gustó mucho en que la conquista heroica es lograr el equilibrio, ¿no? Y no la dominación. Eso es lo que quería compartirles.
Gracias, Jenny. Esta parte de la hija del padre es una parte que está antes en los capítulos anteriores. Si quieres volver a leerlo, ahí explica bien cómo las mujeres, y yo creo que esto hemos hablado en varios otros libros que tú también estabas, por ejemplo, en lo de las diosas en cada mujer, está la Atenea. Entonces es como que se va repitiendo, ¿no? Los patrones, los arquetipos, por eso sí, son aspectos arquetipales, que es cuando la mujer está muy en sintonía con este aspecto patriarcal. No es el padre, ¿no? Porque puede ser que tiene un padre muy con su aspecto femenino muy desarrollado, y que es muy amoroso, muy acogedor. Es el padre en aspecto patriarcal de la acción, ¿no? De este, como que no importa las emociones, importa el resultado, importa lo externo, ¿no? En este sentido. Pero después te recomiendo revisar este capítulo donde habla de la hija del padre. Gracias, Jenny, gracias por tu contribución. Rebeca, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Un gusto, Anita, también verte. Justo acabo de llegar de viaje, no me lo quería perder. ¡Ay, ahí está el pequeño atrás! ¡Ah, no, Mía! Sí, qué grande está. Hola, Mía. Y bueno, yo quería aprovechar dos cosas, ¿no? Porque creo, me ha pasado lo que tú acabas de comentar, Anita, sobre lo que Jenny acaba de decir. En mi caso fue el contrario, porque mi papá, creo yo, más bien ahorita me doy cuenta que tenía conectado este femenino, o lo tenía muy presente en él, porque mi papá era más bien como la figura afectiva, ¿no? O sea, mi papá nunca nos gritaba, ni nos retaba, o se molestaba por algo, al contrario, y era quien se encargaba de cocinar, de acompañarnos en casa después del trabajo. Mi mamá siempre más bien estaba muy activa, muy trabajando, y siempre por lo mismo que tenía una y otra cosa que hacer, paraba un poco así como que estaba pero no estaba, ¿no? Esa desconexión emocional que a veces ocurre cuando uno se carga de muchas cosas y no estás presente emocionalmente, pero sí físicamente. Y yo más bien en ese periodo de mi vida, o sea, en mi niñez, creo que sí exigía de mi padre que sea esa presencia desde más bien lo que el patriarcado exige a un hombre, ¿no? O sea, a mi papá yo lo sentía como que muy dócil, ¿no? Muy afectuoso, o sea, muy accesible. Yo había vivido hasta los 6 años con mi abuelo y creo que ese fue mi referente, ¿no? Mi abuelo era un hombre así como que muy, tenía su afecto era diferente, ¿no? Era distinto. Era el que se encargaba de las cosas, de los problemas de todos, pero él nunca estaba en la cocina, por ejemplo, ¿no? Ni era como que la manifestación del afecto así como lo era mi papá. Entonces, yo creo que a mí me pasaba esto que tú dices, Anita, de que para mí mi referente era más bien, yo quería un padre así como Minerva, ¿no? Pero mi padre era más bien más conectado con lo femenino, y para mí quien me resolvía las cosas era mi madre más bien, porque yo la veía a ella conectada en el hacer constantemente. En un momento una compañera dijo que a veces que una mujer puede hacer muchas cosas. Pero ahorita se lo voy a dejar a esta. Perdón, no sé, creo que ahí se filtró un audio. Sí, Yo decía, sí, que en algún momento una compañera dijo que podíamos hacer muchas cosas a la vez, y es cierto, podemos hacer muchas cosas a la vez, pero no quiere decir que eso nos haga bien o que tengamos que, porque no estamos presentes. O sea, creo que algo que conecta la meditación con esto, la conexión con la naturaleza, es estar conectada con el presente en el hacer y en el sentir. Esto es algo que los orientales lo han entendido perfectamente desde la meditación, y que se ha difundido a nivel mundial por los norteamericanos, ¿no? Pero que cuando nos damos cuenta de que el disfrute está en vivir el presente, que es lo que importa realmente, porque estar enganchada en el pasado o estar tensionada por el futuro no nos lleva a una vida pues plena en el hoy. Y que cuando nos damos cuenta como mujeres de que esto es una manera distinta de vivir, es como que despertarnos y empezar como que a resolver las cosas que hoy
hoy me afectan, que hoy me preocupan, que hoy yo siento que es importante para mí trabajar, resolver, etcétera, ¿no? Eso es lo que podía compartir, y muchas gracias a las compañeras porque lo que van diciendo me permite como que también revisar un poco mi historia desde lo que escucho de ustedes. Un abrazo y mucho cariño. Gracias, Rebeca. Gracias por tus comentarios. A ver si hay alguien más que quisiera hacer comentarios de esta parte. Vamos a seguirnos un poquito más por aquí. Ahí va. A ver, ¿no? Ok. Entonces empezamos el capítulo 8, que justo es curar la ruptura madre-hija. No sé si Jenny quisiera leer o alguien. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Curar la ruptura madre e hija. La realidad de nuestro tiempo histórico exige que demos la vuelta al patrón de los cuentos de hada. Tenemos que volver atrás, restaurar y sanar estas constelaciones femeninas para renovar e integrar el elemento masculino suprimido. Madonna Kolbenschlag, el beso de despedida a la bella durmiente. Es profunda esta aventura de desenrollar el sudario que ataría la herida, que nos marcaría con sangre en la pleamar de la anémona roja. Este primer domingo después de la primera luna de primavera, que nos recordaría el origen de las cosas y nos haría ver en el eje del tiempo un reflejo de la luna en la redención del amor. Julia Connor, en La luna de la liebre. La siguiente etapa del viaje de la heroína habla de curar lo que yo llamo la ruptura madre-hija, la ruptura con la propia naturaleza femenina. Y para mí, esta es la parte del viaje más difícil de describir porque es el aspecto que más me duele. Como muchas mujeres, he descubierto al padre fuerte que llevo dentro y he desarrollado las cualidades heroicas que la sociedad ha definido como masculinas. He desarrollado las capacidades discriminativas, el pensamiento lógico y la capacidad de preservar, que me sirven bien en el mundo exterior. Varias veces en mi vida he realizado el descenso y he sobrevivido de ser despellejada por Ereshkigal. Kigal. Cada vez he vuelto del mundo subterráneo con más partes de mí misma intactas, pero no he curado la ruptura madre-hija en mí misma. Mi relación con mi propia madre no ha sido nunca fácil, pero me parece que esta herida va más allá de la relación de una mujer con su madre personal. Va al corazón del desequilibrio de valores en nuestra cultura. Nos hemos desligado de nuestros sentimientos y de nuestra naturaleza espiritual. Estamos ansiosos de una conexión profunda. Anhelamos la afiliación y la sensación de comunidad, las cualidades positivas, fuertes y enriquecedoras de lo femenino que han faltado en esta cultura. Nos hemos separado de nuestros sentimientos y de nuestra naturaleza espiritual. Cuando un individuo o una sociedad se vuelven demasiado parciales, demasiado separados de la profundidad y de la verdad de la experiencia humana, algo en la psique se levanta y se pone en marcha para restaurar la autenticidad. El derrumbamiento psicológico libera a la vida momentáneamente de las demandas de la realidad cotidiana y activa un proceso profundamente espiritual, un rito de paso interior con su propio final curativo. Anhelamos un padre femenino fuerte y poderoso. Hijas sin madre. Yo, como muchas mujeres, nunca me he sentido profundamente querida por mi madre.
aunque conozco lo que es ser amada profundamente. A mi madre le costaba aceptarme. Yo era demasiado para ella de pequeña. Siempre me estaba cayendo de los árboles, rompiéndome algo o sufriendo accidentes. No valoraba mis impulsos creativos. Esos impulsos la amenazaban. Intentó contenerme, pero yo no podía ser contenida. Continuamente me escapaba del vaso de su maternidad. Era demasiado pequeño para mí, me asfixiaba. En mi infancia veía lo femenino como asfixiante y peligroso. Aunque reconocía la belleza y sensualidad de lo femenino, me parecía carente de humor. Procuraba la perfección y yo era sin duda una niña mucho menos que perfecta. Mis sentimientos no eran normales. Sé que mi rechazo inicial de lo femenino era un rechazo de la ira de mi madre, su desaprobación, rigidez e incapacidad de verme y oírme como yo era. Durante mi adolescencia, cuanto más la rechazaba y me identificaba con mi padre, más me separaba de lo femenino fuerte y poderoso en mí misma. Afortunadamente, mi madre tenía una vida religiosa muy intensa y fomentó en mí la devoción por lo espiritual. De hecho, estaba orgullosa de que yo fuera todos los días a la misa de la mañana. Desde luego que no le contaba las visiones que tenía de San Francisco y de la Virgen María, pero podía pasarme horas poniendo altares y hablando con santos y ella no me molestaba. Cuando no estaba en casa, me pasaba el tiempo en el bosque, cerca del arroyo con mi árbol preferido. Me sentía como en casa, segura y protegida. Mi madre me dejaba estar sola todo el tiempo que quisiera, porque cuando estábamos juntas nos peleábamos demasiado. Me llamaba Sabionda y me decía que algún día me iba a tener que arrepentir de ser así. Desde luego que tenía razón. Con cierta frecuencia organizaba líos con las monjas en el colegio, especialmente cuando cuestionaba algo que no tenía sentido para mí, como la resurrección de Cristo. ¿Cómo salió Cristo de la tumba, hermana?, preguntaba en segundo grado. Ya había estado muerto 3 días y había una gran piedra sobre la entrada. Esa pregunta me ganó la inmediata expulsión de la clase y una visita al despacho del director. De allí me enviaron a casa, donde mi madre se enfadó conmigo por haber ofendido a las hermanas. Otra vez, en primer grado, la monja rompió una vara sobre mi brazo, haciéndome tal cardenal que no se atrevía a mandarme a casa, pero no tenía motivos para temer. Cuando llegué a casa, me castigaron por haber hecho a la monja enfadarse. Mi adolescencia fue una pesadilla. Cuando me enamoré de mi primer novio a los 17 años, mi madre decidió que estaba poseída por el demonio y me llevó al cura de la parroquia para que me exorcizara. Afortunadamente, el cura suspendió la cita. Mi madre me decía continuamente que me cuidara mucho de volver a casa embarazada, pero había estado tan protegida del mundo que ni siquiera sabía cómo se hacía eso. Ella no me había iniciado en los misterios de ser mujer. Cuando llegué a los 21, ya lo había averiguado y actualicé sus peores temores llegando a casa embarazada y prometida para casarme. Se puso como una fiera y me llamó fúrica. Me llamó Furcia. Mi cuerpo embarazado, del que tan orgullosa estaba, fue despreciado y ridiculizado. Eso ya es agua pasada, turbulenta en un tiempo, pero ya tranquila. Al examinar la forma en la que la ruptura con lo femenino afectó mi vida, me doy cuenta de que he explotado mi cuerpo, he ignorado sus necesidades y lo he llevado más allá del agotamiento hasta la enfermedad. No he valorado las habilidades que me resultaban fáciles, he ignorado mi intuición. Me he sentido culpable de tomarme el tiempo necesario para relajarme o para incubar. He esperado la dificultad en lugar de la calma y no he disfrutado al máximo de este maravilloso regalo de la vida. He oído historias parecidas de labios de otras mujeres
a quienes se les dijo en su infancia que trabajaran duro, produjeran, complacieran e ignoraran sus sentimientos. No había ninguna expectativa de que la vida fuera fácil y disfrutarla era algo inconcebible. Por el contrario, se les decía, la vida es dura, la vida no es justa. Si quieres relajarte, espera estar bajo tierra. Al elaborar gran parte de la ira que no había expresado durante mi infancia y adolescencia, he encontrado una profunda curación en el arte de la maternidad. El ser madre y luego maestra me ha ayudado a cuidar, afirmar y jugar con los demás. A los 30 años buscaba a mi madre a través del amor y la aprobación de mujeres mayores, mentores y colegas mías. A los 30 y pico años me casé otra vez, tras haber hallado a un hombre que se encuentra muy a gusto con su propia naturaleza femenina. Me he sentido profundamente nutrida por su amor. Me encanta mi relación con mi hermana y mis amigas, y durante bastantes años he formado parte de grupos de mujeres y he participado en rituales para honrar los ritos de transformación femeninos, pero aún conservo un anhelo imperioso por conectar con la madre. En parte proviene de saber que hay conversaciones que nunca podré tener con mi propia madre, y en parte también proviene de un deseo de plenitud. Sé que la ruptura madre-hija afecta mi relación con lo femenino interno. También sé que hasta que no cure esa herida, no estaré realizada. Siento el desamparo del recién nacido al que separan de su madre. Para sanar esta ruptura interna, tengo que cultivar dentro de mí la madre nutridora. Creo que hacemos una pausa para ver si hay comentarios. A ver, Jenny, ¿quieres comentar algo? Sí, esta narración pareciera como que yo me estuviese narrando mi historia. Es tan parecida y sí, pues mamá estuvo, creo que es eso lo que decía Rebeca. Mi papá tenía ese, esa sutileza y esa feminidad tan desarrollada, era muy amoroso. Claro que al mismo tiempo también era muy de avivar mis capacidades intelectuales y de fuerza, de conquista al mundo. Mi mami siempre fue mucho más enfocada al logro, al éxito, a la conquista y, y el juicio a que yo debía ser ejemplo de mi hermana menor, ¿no? Pero ella también era muy amorosa, pero no sé por qué yo no sentía o no recibía ese, o sea, yo la veo, mi mamá es una mujer muy amorosa, llega a visita, creo que es una de las mejores anfitrionas. eh, con papá era de verdad que mi mamá endiosaba a mi padre, o sea, era muy cariñosa, muy amorosa, muy femenina, pero conmigo la sentía muy rígida desde, lo noté más en la adolescencia definitivamente, pero, y me siento así como la lectura en la búsqueda de sanar esa ruptura, porque la veo ya ahora de 80 años, la observo, me dedico a observarla y la siento a ella tan frágil, pero al mismo tiempo con esa dureza que siempre la marcó en la vida. Y siento que es a veces como una pared o una valla que impide que pueda yo traspasar y llegar a ella. Gracias, Jenny. Gracias por compartir. Es bien fuerte lo que comentas y es al mismo tiempo interesante de ver cómo este patriarcado está en nosotras, ¿no? Como tan fuerte en las madres, en las mujeres, porque es el modelo que vamos representando y reproduciendo. Y, y por eso es tan importante trabajar el patriarcado interior, ¿no? Es como que estar volviendo a esto, a reconocer lo que tenemos cada una de nosotras como esta fuerza patriarcal ahí. Y nos olvidamos, ni percibimos, ¿no? Es como que en el día a día uno no percibe y tengo certeza que está ahí en tu mamá,
porque tú dices, ¿no? Puedes ver su afecto, pero no ha sabido reconocer y identificar el patrón ahí de que está haciendo esto con los hijos, o por qué ser tan dura, ¿no? En la vida. Pero bueno, gracias por tus comentarios. Ahí vamos creciendo y cambiando nuestra... Creo que nos van a empezar una parte nueva, pero si quieren comentar algo más, aún tenemos tiempo. Pero... Sí, Anita. Definitivamente uno se conmueve muchísimo, ¿verdad? Cuando lloramos ya adultas, ahí nos damos cuenta que le faltó atención y cuidado a nuestra niña interior, ¿verdad? Yo también ayer estaba hablando con una amiga de eso, de la niña, ¿verdad? Y yo tengo 2 padres que hicieron lo que pudieron, pero lo hicieron ahorita muy duro, ¿verdad? Nos criaron en un hogar muy violento, pegándonos. Y bueno, el asunto es de que llegó un momento, Anita, tal vez esto no es para responder ahorita, pero sí ando buscando como el equilibrio, ¿verdad? En que por la paz mía, miren, yo soy una mujer de 54 años y todavía mi padre y mi madre buscan la manera de agredirme, de deslegitimar todo lo que hago, de hacer en menos mis esfuerzos, ¿verdad? Entonces, de no reconocer lo que es digno reconocer, pues, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que yo dije, no puedo seguir así, ya no, me siento ahogada por mis papás. Entonces lo que hice fue, mi padre, que lo tengo viviendo aquí en la ciudad misma, fue limitar mucho las idas allá con él, ¿verdad? Mucho, mucho. Y mi madre tuve que sí, digamos, cortar la relación y ya no hablar con ella, porque cada vez era, yo me quedaba hecha un mar de lágrimas, pues. Entonces dije, hay momentos, y yo lo dije al principio cuando hablé de la telaraña, que mi telaraña habían partes muy delgadas o muy feas, tuve que reconstruirla. Yo sé que hay que sanar con los padres, yo sé, y lo que he hecho es en mi mente, ¿verdad? Hablar con ellos, decirles que los perdono, porque con ellos no puede uno decir, mira papá, te perdono porque me hiciste eso, no jamás, ¿verdad? Empieza desde el insulto más alto hasta el impensable, ¿verdad? Entonces todo lo he hecho en mi corazón. Pero me he dado cuenta, recién ayer salí de la cuarentena porque tuve COVID. Y bueno, mis hijos me atendían en la mañana, pero en la tarde me quedaba sola porque iban a trabajar. Entonces yo decía, ¿dónde están mis padres? En los días más duros del COVID, yo me sentía tan sola y quería ser cuidada. ¿Y dónde están mis padres, verdad? Y reclamando pues ese cuidado que tampoco tuve de niña, ¿verdad? Y yo aprendí una técnica también, que es hablarle a su niña, uno abrazar una almohada, abrazar y decir, yo te voy a cuidar. Yo ahora, Verónica adulta, te voy a cuidar a ti, niña pequeña, ¿verdad? Y hago la dinámica, pero aún está el asunto de mis padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedarme en paz yo con esta decisión? En paz profunda realmente, porque sí adquirí mucha paz realmente al hacer el distanciamiento con ambos. Me empecé a dignificar más y a tener más paz, pero también está como una tristeza leve o ahí escondida de que ya no están así metidos en mi vida por esto, ¿verdad? Entonces, por eso no busco ahorita una respuesta, pero sí necesito estar tranquila y decir, bueno, no puedo vivir con ellos, pero tengo que buscar la paz completa de vivir lejos de ellos, ¿verdad? Porque realmente yo he querido, de veras, a lo largo de toda mi vida, una y otra vez, y jamás. Es como que fuera yo una amenaza para ellos de alguna manera, no sé, no entiendo su corazón y los perdono, pues los he perdonado, pero cómo quedarme completamente tranquila con el distanciamiento, ¿verdad? Si es sano, si realmente para este proceso que nosotras estamos haciendo como mujeres, está bien tenerlos distantes y hablar con ellos en mi corazón, hacer un ritual de acercamiento con ellos cada mañana, cada vez que los recuerde, o hay algo más que hacer.
Entonces, no es para responder ahorita, pero voy en esa búsqueda, quería compartirse. Y si aparece, pues voy a brincar de la felicidad, ¿verdad? Gracias. Gracias, pero sí, es algo que no sabemos hacer aún, ¿no? Muy bien, poner los límites. Y estuvimos trabajando ahí en los círculos de reflexión, este tema, está ahí en el grupo. Y es algo que no es fácil, sobre todo cuando son padres o personas muy cercanas a nosotros, pero yo creo que es una forma de nutrirnos también, ¿no? Es como que proteger nuestros límites es una forma de amar a uno mismo, ¿no? Entonces, y cómo yo en lo personal reflito mucho a los mensajes que la religión nos trae, porque uno tiene todos estos mandatos religiosos que escuchamos cuando somos niños, ¿no? Del inicio, de honrar a padre y padre y madre. ¿Qué más? Otras cosas que es como que, y es esto, ¿no? Aprendemos a hacer esta división o tenemos deseo, miedo, lo que sea, ¿no? De no hacer porque pensamos que no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, es muy conflictivo estar en esto. Pero después les paso algunos libros que hemos recomendado en este grupo de reflexión, y si quizás te ayude también a esto, porque es algo que seguimos trabajando todas en este tema. Gracias. Gracias por compartir, Vero. ¿Algún otro comentario? Está mi hija. No sé si me permiten ahí. Sí, Rebeca, te escuchamos. Sí, realmente muy, muy bonitas las palabras de la compañera, ¿no? Que todo es un proceso y yo me quedo hoy día con eso de aprender a maternarse, ¿no? Cuando una aprende a ser su propia madre y también su propio padre, ¿no? Porque esas dos energías están dentro de nuestra psique y son estructura también allí. Entonces, cuando como que encontramos esa forma de mirarnos como esa madre, como ese padre que hubiésemos querido, porque tampoco no es que no haya habido o no nos hayan dado, sino es como que no nos sentimos amadas o acogidas o protegidas de la manera en como hubiésemos querido, pero nos damos cuenta que en el presente esa es una responsabilidad nuestra y que eso que tú mencionas, Anita, de ir en el camino aprendiendo, adquiriendo recursos, aprendiendo a encontrar nuestro propio lugar, a darle fuerza a nuestra voz, es lo que también va alimentando a esta madre y a este padre, que ya podemos ejercer esta maternidad y paternidad desde nosotras mismas y tratarnos con el amor, con el cariño, con el cuidado que queremos para nosotras. Eso, gracias y un abrazo. Gracias por el compartir de hoy. Gracias, Rebeca. Gracias a todos. No sé si alguien más tiene algo que decir. Estamos ya llegando a la hora del término. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme. Yo creo que hoy fue súper profundo, sanador. Bueno, les mando un beso grande. Nos vemos la próxima semana. Espero que todos queden bien ahí. Un beso grande. Una bella semana. Gracias. Gracias, Anita. Gracias a todas. Un abrazo. Besitos, Rebe. Chao. Gracias. Gracias, Anita. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.